El eco metálico de las carcajadas rebotó en las paredes de hormigón de la cantina de la base militar. Un sargento mayor, henchido de arrogancia, se burlaba de una niña de 12 años por llevar un uniforme militar, acusándola de jugar a disfrazarse con la ropa de un soldado muerto. Lo que aquel sargento no sabía era que el uniforme no era un disfraz. Pertenecía a la capitán Sofía Ángel Valdés, una de las francotiradoras más condecoradas del mando de operaciones especiales, caída en Afganistán. Y su hija, Ana, había heredado mucho más que su ropa. Cuando la niña pidió en voz baja demostrar sus habilidades en el polígono de tiro, la cruel diversión del sargento estaba a punto de convertirse en un silencio atónito, mientras la imposible precisión de una niña con un fusil hacía añicos todo lo que creían saber sobre talento, respeto y el verdadero significado del legado militar. El sol de la mañana proyectaba sombras largas y afiladas sobre el asfalto de la base militar, El Peñón, enclavada en el corazón de los Pirineos, cuando Ana Valdés, de la mano de su padre, Roberto, cruzó la puerta principal. A sus 12 años, se movía con una calma inusual, una serenidad que la hacía parecer mayor, como si llevara el peso del mundo con una dignidad silenciosa. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño reglamentario, oculto bajo una gorra de campaña cuidadosamente ajustada a su pequeña cabeza. El uniforme de camuflaje pixelado boscoso que llevaba estaba impecable. Cada pliegue, tan afilado como para cortar papel, cada botón, pulido hasta brillar como un espejo. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este vídeo? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Roberto Valdés miró a su hija con una mezcla de orgullo infinito y una preocupación que le oprimía el pecho. A sus 38 años, lucía el aspecto curtido de un hombre que había visto demasiado en muy pocos años. Su mono de trabajo lo identificaba como personal civil de mantenimiento de la base, un hombre encargado de que las tuberías no reventaran y las luces funcionaran. Pero su postura, la forma en que sus hombros se mantenían rectos y su mirada escrutaba el horizonte, todavía conservaba los vestigios del cazador de montaña que una vez fue, antes de que el dolor y las circunstancias de la vida hubieran moldeado su existencia en algo más pequeño, más manejable. «¿Recuerda lo que hablamos, pequeña?», dijo Roberto en voz baja, su aliento formando una nubecilla en el aire fresco de la montaña, mientras se acercaban a la cantina donde tenía que recoger material para su trabajo. «Algunas personas quizás no entiendan por qué llevas esto». La mano de Ana se movió instintivamente para tocar la tira de tela con su nombre, cosida sobre el bolsillo derecho de su pecho. Valdés. Debajo, apenas visible a menos que uno mirara de cerca, se adivinaba el contorno desvaído donde una vez estuvieron prendidas las insignias de capitán, antes de ser retiradas con sumo cuidado. «Lo entiendo, papá, pero ella habría querido que lo llevara hoy». Hoy era el tercer aniversario de la muerte de la capitán Sofía Valdés, y Ana había insistido en honrar la memoria de su madre vistiendo el uniforme que, doblado con honores militares, le habían entregado en el funeral. Roberto se había resistido al principio, sabiendo que la visión de su hija con ese uniforme despertaría recuerdos que él intentaba enterrar bajo capas de trabajo y rutina. Pero la silenciosa y férrea determinación de Ana había erosionado sus defensas, como el agua desgasta la piedra. La cantina de la base bulía con el típico ajetreo de un lunes por la mañana. Soldados, sus familias y personal civil se movían por los pasillos. La luz fluorescente del edificio se reflejaba en los suelos pulidos, creando un ambiente que era a la vez institucional y extrañamente hogareño. Ana siguió a su padre hacia la sección de productos de limpieza, atrayendo las miradas curiosas de otros clientes, poco acostumbrados a ver a niños con uniforme militar. Cerca de la zona de cajas, un grupo de soldados se había congregado alrededor del sargento mayor Gascón, que los entretenía con historias de su excursión de pesca del fin de semana. A sus 45 años, Gascón imponía respeto solo con su presencia física y la ruidosa autoconfianza que emanaba de 20 años de servicio militar. Sus hombros anchos y su cuello robusto le daban el aspecto de un hombre que pasaba mucho tiempo en el gimnasio de la base, mientras que su pelo gris rapado y su ceño fruncido perpetuo sugerían que le incomodaba cualquier cosa que se desviara del orden establecido. «Ahí estaba yo, luchando con ese monstruo de Lucio», contaba Gascón,
su voz de barítono resonando sin esfuerzo en la tienda, cuando el sedal se parte en dos. De 20 libras, y el maldito pez casi se ríe de mí. Los soldados a su alrededor rieron obedientemente, una mezcla de jóvenes reclutas y algunos suboficiales que entendían la importancia de reírse de las historias de sus superiores, sin importar su valor cómico. Entre ellos se encontraban el sargento Alex Weber, de 24 años, un joven amable recién regresado de una misión, y el soldado Stefan Bauer, de 19, que todavía se estaba acostumbrando a la vida militar tras completar su formación básica hacía solo 6 meses. La narración de Gascón se interrumpió cuando su mirada se posó en Ana, que se había alejado un poco de su padre para observar un expositor de artículos militares de recuerdo cerca de la entrada. La visión de la pequeña figura con el uniforme perfectamente ajustado pareció activar algo en la expresión de Gascón. Sus rasgos pasaron del modo narrador afable a algo más duro y crítico. Vaya, vaya, dijo Gascón en voz alta, lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de otros clientes. ¿Qué tenemos aquí? Ana levantó la vista del expositor que estaba estudiando e inmediatamente reconoció ese tono de voz que usaban los adultos cuando estaban a punto de decir algo desagradable. Lo había oído suficientes veces en los 3 años desde la muerte de su madre, normalmente de personas que creían saber mejor que una niña lo que era un comportamiento apropiado para alguien de su edad. Gascón se acercó con el paso deliberado de alguien acostumbrado a intimidar a sus subordinados, sus botas de combate resonando en el suelo pulido. Cariño, ya sabes que hoy no es carnaval, ¿verdad? La pregunta era claramente retórica, diseñada para avergonzar en lugar de obtener una respuesta. Hannah sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo el contacto visual firme que su madre le había enseñado que era esencial para tratar con matones. No, mi sargento mayor. Sé qué día es hoy. Entonces quizás puedas explicarme por qué una niña pequeña corretea por mi base jugando a disfrazarse con un uniforme militar. Continuó Gascón, su voz adquiriendo esa autoridad de patio de cuartel que hizo que las conversaciones cercanas se apagaran. ¿Crees que esto es una especie de juego? Roberto Valdés oyó la voz de su hija e inmediatamente dejó su cesta de la compra para acercarse a la confrontación. Pero la respuesta de Ana llegó antes de que él pudiera intervenir. No es un disfraz, mi sargento mayor. Este uniforme perteneció a mi madre. La expresión de Gascón no se suavizó con esta información. Si acaso, pareció endurecerse aún más, como si la conexión de Ana con el servicio militar hiciera que su violación de los protocolos no escritos fuera más grave, no menos. Ah, ¿sí? ¿Y cuál era el trabajo de mamá en el ejército? Déjame adivinar. Cocinera, escribiente de suministros. Quizás movía papeles en alguna oficina con aire acondicionado. La desvalorización casual del servicio de su madre golpeó a Ana como un golpe físico, pero mantuvo la compostura con el tipo de disciplina que habría enorgullecido a cualquier instructor. Mi madre era la capitán Sofía Valdés. Era francotiradora. Esta revelación provocó un murmullo entre los soldados que se habían reunido para observar la actuación de Gascón. Algunos reconocieron el nombre de las historias de la unidad, otros simplemente quedaron impresionados por la seriedad en la voz de Ana. Pero Gascón parecía decidido a mantener su papel de disciplinario, sin importar los hechos presentados. Claro, dijo con un escepticismo teatral, una francotiradora. Y supongo que también era una especie de heroína. Salvó al mundo ella sola. Antes de que Ana pudiera responder, Roberto llegó al grupo con una urgencia controlada que sugería una violencia activamente reprimida. Mi sargento mayor, dijo con cautela, su voz con el filo justo para indicar que la cortesía se estaba concediendo, no dando por sentada. Creo que puede haber un malentendido aquí. Gascón dirigió su atención a Roberto, notando el mono de mantenimiento y sacando conclusiones inmediatas sobre la jerarquía social y el estatus militar. Ningún malentendido, Valdés. Su hija anda por ahí con un uniforme militar como si estuviera jugando a ser soldado. Es una falta de respeto para todos los que sí se han ganado el derecho a llevarlo. La acusación quedó suspendida en el aire como un desafío, y Roberto se encontró atrapado entre el deseo de proteger a su hija y la realidad práctica de que la posición de Gascón en la base podría hacerles la vida mucho más difícil si la situación se manejaba mal. Mi sargento mayor, este uniforme perteneció a mi esposa, la capitán Sofía Valdés. Cayó en combate en Afganistán hace 3 años. Caída en combate,
repitió Gascón, su tono indicando un profundo escepticismo ante la afirmación. Una historia conveniente, fácil de decir cuando no hay forma de verificarla. El sargento Weber dio un ligero paso adelante, su expresión incómoda por el cariz que estaba tomando esta confrontación. Mi sargento mayor, quizás debería ocuparse de sus propios asuntos, sargento, espetó Gascón, sin apartar los ojos de Ana. Esto trata sobre el respeto a las tradiciones militares y el comportamiento adecuado en una instalación militar. Ana sintió el peso de la atención de todos en la tienda. Sus conversaciones se habían detenido por completo a medida que la confrontación se intensificaba. Podía ver cómo las manos de su padre se cerraban en puños y reconoció las señales de que su temperamento cuidadosamente controlado se acercaba a una zona peligrosa. En ese momento, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sargento mayor Gascón, dijo en voz baja, su voz resonando claramente en el repentino silencio. Si no cree que mi madre se ganó el derecho a llevar este uniforme, me gustaría mostrarle lo que ella me enseñó. La oferta fue hecha con una sinceridad tan tranquila que a Gascón le tomó un momento procesar las implicaciones. Cuando la comprensión amaneció, su expresión cambió a algo entre la diversión y la burla abierta. Ah, ¿sí? ¿Y qué te enseñó exactamente mamá? ¿A lustrar botas? ¿A hacer la cama con las esquinas perfectas? Me enseñó a disparar, respondió Ana con sencillez. La afirmación fue hecha sin fanfarronería ni drama artificial, solo un reconocimiento directo de los hechos que, de alguna manera, tenía más peso que cualquier pose teatral. Gascón la miró fijamente durante varios segundos, tratando obviamente de determinar si hablaba en serio o si solo intentaba desviar sus críticas con afirmaciones absurdas. «¿Me estás diciendo», dijo Gascón lentamente, «que una niña de 12 años cree que puede disparar mejor que soldados entrenados?» «No le estoy diciendo que crea nada», corrigió Ana con una precisión que indicaba una cuidadosa atención al lenguaje. «Le estoy ofreciendo demostrar lo que mi madre me enseñó, si está interesado en verlo». Roberto sintió que se le encogía el corazón al reconocer tanto el coraje como el peligro en el desafío de su hija. Ana, de hecho, había heredado las extraordinarias habilidades de tiro de su madre, pero revelar esas habilidades en este contexto de confrontación podría crear complicaciones que él no podría manejar. Ana, quizás este no es el mejor momento. De hecho, interrumpió Gascón, su voz adquiriendo el filo cruel de alguien que ha visto la oportunidad de dejar su punto dramáticamente claro. Creo que este es exactamente el momento adecuado. Si la niña quiere jugar a ser soldado, veamos de qué está hecha. Se dirigió a los soldados reunidos, su tono se volvió más teatral al sentir el valor de entretenimiento de lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Alguien más tiene curiosidad por ver qué tipo de entrenamiento ha recibido una niña de 12 años de su supuesta madre francotiradora? La invitación estaba claramente diseñada para humillar a Ana al exponer la brecha entre sus fantasías infantiles y la realidad militar. Pero Gascón había calculado mal tanto las habilidades reales de Ana como las posibles consecuencias de su desafío público. El soldado Bauer parecía incómodo con toda la situación, mientras que el sargento Weber parecía dividido entre la lealtad a su superior y un creciente malestar por el rumbo que estaban tomando las cosas. El polígono de tiro de Cerro del Águila está abierto para entrenamiento esta mañana, continuó Gascón, ganando impulso al sentir el compromiso de la audiencia. ¿Qué tal una pequeña excursión? Demos a todos la oportunidad de ver qué tipo de puntería se transmite de los soldados de fantasía a sus pequeñas. Ana miró a su padre y vio en su rostro el mismo conflicto que había definido gran parte de su relación desde la muerte de su madre. Roberto quería protegerla de este tipo de escrutinio público, pero también entendía que echarse atrás ahora confirmaría todas las suposiciones despectivas que Gascón había hecho sobre el legado militar de su familia. «Papá», dijo Ana en voz baja, «está bien. Quiero hacer esto». Roberto estudió el rostro de su hija y vio en sus rasgos la misma expresión decidida que Sofía había usado cuando se enfrentaba a probabilidades imposibles en situaciones de combate. El parecido era tan fuerte que sintió que se le oprimía el pecho de dolor y orgullo a partes iguales. Finalmente, asintió lentamente. «De acuerdo, mi sargento mayor», dijo Roberto, su voz con un nuevo filo que sugería que Gascón podría querer reconsiderar sus suposiciones. «Vamos al polígono de tiro».
Mientras el grupo improvisado se dirigía hacia la salida de la cantina, Ana caminaba junto a su padre con una concentración tranquila que habría sido notable en un soldado entrenado, y mucho más en una niña. Estaba a punto de demostrar habilidades que la mayoría de la gente encontraría difíciles de creer. Pero para Ana, se sentía como volver a casa, algo que siempre había sido parte de su identidad. El sol de la mañana se hizo más fuerte cuando salieron, y Ana entrecerró ligeramente los ojos mientras se adaptaban al brillo. En pocos minutos, estaría en el polígono de tiro de Cerro del Águila, con un fusil en sus manos, y finalmente tendría la oportunidad de honrar la memoria de su madre de la manera más significativa que conocía. La risa de Gascón resonó en el aparcamiento mientras entretenía a sus seguidores con predicciones sobre la inminente humillación de la familia Valdés. No tenía ni idea de que se dirigía a una demostración que desafiaría fundamentalmente todo lo que creía saber sobre el talento, el respeto y el verdadero significado de la excelencia militar. El polígono de tiro de Cerro del Águila se extendía por un valle natural entre dos crestas rocosas. Sus puestos de tiro de hormigón y sus marcos de blancos de acero formaban patrones geométricos contra el paisaje salvaje de los Pirineos. La instalación podía albergar desde la instrucción básica de tiro hasta cursos avanzados de francotirador, con calles que se extendían desde 25 metros hasta unos impresionantes 800 metros a través del terreno montañoso. El capitán Méndez estaba realizando un mantenimiento rutinario del equipo del polígono cuando vio al inusual grupo acercarse desde el aparcamiento de la base. A sus 35 años, Méndez había pasado la mayor parte de una década perfeccionando sus propias habilidades de tiro y enseñando a otros. Pero nunca había visto al sargento mayor Gascón traer a civiles al polígono para lo que parecía ser una demostración improvisada. «Buenos días, mi sargento mayor», gritó Méndez cuando el grupo llegó a la torre de control del polígono. Su ojo entrenado evaluó inmediatamente a los participantes, Gascón y varios soldados que conocía. Un trabajador de mantenimiento cuya postura sugería un servicio militar anterior y, lo más sorprendente, una niña joven con un uniforme de camuflaje impecablemente ajustado. «Méndez», respondió Gascón con el tipo de buen humor exuberante que típicamente precedía a algo desagradable. «Tenemos una situación especial aquí. Esta pequeña dama afirma que su madre era una especie de superfrancotiradora y quiere mostrarnos lo que ha aprendido». La expresión de Méndez se volvió más seria al procesar esta información. La seguridad del polígono era su principal responsabilidad, y la presencia de una niña introducía variables no cubiertas por los procedimientos operativos estándar. «Mi sargento mayor, no estoy seguro de que tengamos protocolos para el uso de armas militares por parte de menores en un polígono de entrenamiento». «Bueno, estamos a punto de establecer algunos nuevos protocolos», dijo Gascón despectivamente. «A menos que crea que una niña de 12 años representa algún tipo de amenaza para la seguridad del polígono». El desafío en la voz de Gascón dejó en claro que cuestionar su juicio sería interpretado como una falta de confianza en su autoridad de mando. Méndez se encontró en la familiar posición de tener que elegir entre hacer cumplir las regulaciones y evitar un conflicto con un suboficial superior cuyo disgusto podía complicar la vida considerablemente. Ana dio un paso adelante antes de que Méndez pudiera responder. Su voz tenía la formalidad respetuosa que sugería familiaridad con las costumbres militares. «Mi capitán Méndez, entiendo su preocupación por la seguridad del polígono. He sido instruida en el manejo adecuado de las armas y en los procedimientos del polígono. Me gustaría demostrarle mis conocimientos antes de tocar cualquier equipo». La oferta sorprendió a Méndez, que estaba acostumbrado a tratar con soldados que a menudo requerían extensas sesiones informativas de seguridad antes de que se les pudiera confiar un arma. El enfoque maduro de la niña ante la situación sugería o un entrenamiento excepcional o una comprensión inusual de los protocolos militares. «¿Qué tipo de entrenamiento ha tenido?», preguntó Méndez, su curiosidad profesional superando su reticencia inicial. «Mi madre empezó a enseñarme cuando tenía 8 años», respondió Ana con sencillez. «Seguridad básica de las armas, alineación de miras, técnicas de respiración, control del gatillo. Practicábamos cada fin de semana que estaba en el país». El sargento Weber había estado escuchando este intercambio con una creciente incomodidad por el cariz que estaban tomando los acontecimientos. «Mi capitán», dijo con cautela,
Quizás deberíamos verificar algo de esto antes de proceder. Gascón se volvió hacia el joven sargento con evidente irritación. ¿Verificar qué, exactamente? La niña quiere disparar. Tenemos un polígono disponible, y tengo curiosidad por ver las tonterías que aprendió de su madre soldado de fantasía. La desvalorización casual de la madre de Ana provocó una reacción en Roberto Valdés, cuya fachada cuidadosamente mantenida mostraba signos de tensión. Mi sargento mayor, la capitán Sofía Valdés, recibió la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por su valentía en Afganistán. Su historial de servicio habla por sí mismo. Ah, ¿sí?, replicó Gascón con un escepticismo teatral. Porque nunca he oído hablar de ninguna francotiradora que haya recibido la Cruz del Mérito. Suena como el tipo de historia que las familias se cuentan para que sus pérdidas parezcan más significativas. La acusación pendía en el aire de la montaña como un desafío a todo lo que la familia Valdés consideraba sagrado. Méndez se encontró atrapado entre su deber de mantener la seguridad del polígono y su creciente incomodidad con el manejo de Gascón de una situación familiar obviamente delicada. Antes de que la confrontación pudiera escalar más, una nueva voz cortó la tensión con una autoridad inconfundible. ¿Hay algún problema aquí, señores? La sargento primero Elena, Sombra, Ríos se acercaba desde el edificio de entrenamiento avanzado de tiro. Su paso tenía la precisión segura de alguien acostumbrado a imponer respeto en entornos dominados por hombres. A sus 32 años, Ríos se había establecido como una de las principales instructoras de francotiradores del Ejército de Tierra, con experiencia de combate en 2 despliegues en Afganistán y una reputación de excelencia que trascendía las barreras de género. La llegada de Ríos cambió la dinámica instantáneamente, ya que todos los presentes reconocían su experiencia y autoridad en materia de instrucción de tiro. Sus ojos recorrieron rápidamente al grupo reunido antes de fijarse en Ana con evidente interés profesional. Capitán Valdés, dijo Ríos en voz baja, su voz apenas audible para el grupo inmediato. Ángel 6, segundo batallón, mando de operaciones especiales. La identificación golpeó a Roberto como una descarga eléctrica, confirmando no solo que Ríos había conocido a su esposa, sino que también recordaba el indicativo y la designación de unidad de Sofía. Los ojos de Ana se abrieron de par en par al darse cuenta de que estaba conociendo a alguien que realmente había servido con su madre en combate. «¿Usted la conocía?», dijo Ana, su voz poco más que un susurro. «¿La conocía?», confirmó Ríos, su expresión se suavizó ligeramente mientras estudiaba los rasgos de Ana. «La mejor tiradora nata con la que he trabajado. Podía meter 3 disparos por el mismo agujero a 600 metros con un viento cruzado que desafiaría a la mayoría de los francotiradores entrenados». La postura segura de Gascón vaciló ligeramente cuando el testimonio de Ríos contradijo sus suposiciones despectivas sobre el servicio militar de Sofía Valdés. Mi sargento primero, no sabía que había servido con su puesto personal de francotiradores en Afganistán. ¿Su puesto? La voz de Ríos tenía un filo peligroso que hizo que varios soldados retrocedieran inconscientemente unos pasos. Mi sargento mayor, la capitán Valdés, me salvó la vida a mí y a otros 12 operativos del MOE durante una emboscada en las afueras de Kunduz. No había nada de supuesto en sus habilidades ni en su servicio. La confirmación del historial de combate de Sofía por parte de alguien con las credenciales de Ríos cambió fundamentalmente el contexto de la confrontación. Gascón se encontró en la incómoda posición de haber cuestionado públicamente el servicio de una heroína de guerra condecorada, mientras que Ana sintió una oleada de validación por todo lo que había llegado a creer sobre el legado de su madre. «Bueno», dijo Gascón, luchando visiblemente por mantener su posición dominante en la conversación. Incluso si su madre era una especie de soldado, eso no significa que la niña haya heredado ninguna habilidad real. Los niños no se convierten en tiradores expertos solo porque sus padres supieran disparar. Ríos estudió a Ana con la mirada escrutadora de una instructora profesional que evalúa el talento potencial. «¿Qué edad tenías cuando tu madre empezó a entrenarte?» «8», respondió Ana. Dijo que la puntería era como la música, más fácil de aprender si empiezas joven, pero tienes que practicar todos los días para mantener la habilidad. «¿Cuál es el disparo más lejano que has hecho?», preguntó Ríos, su tono indicando un genuino interés profesional en lugar de un desafío escéptico. Ana consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder.
450 metros con el fusil de mamá, usando miras abiertas. Pero eso fue hace 6 meses, y he crecido desde entonces, así que mi imagen de mira podría ser diferente ahora. La mención casual de un disparo de 450 metros con miras abiertas atrajo la atención de todos los presentes que entendían la dificultad técnica de tal hazaña. Méndez se encontró reevaluando sus suposiciones iniciales sobre las habilidades declaradas de la niña. «Mi sargento primero», intervino Gascón, visiblemente incómodo con el cariz que estaba tomando la conversación. ¿No estará sugiriendo en serio que permitamos que una niña use armas militares basándose en afirmaciones sin fundamento sobre su entrenamiento? La respuesta de Ríos tenía el peso de la experiencia profesional y la autoridad moral que Gascón no podía desestimar fácilmente. Estoy sugiriendo que si Ana Valdés dispara la mitad de bien que su madre, estamos tratando con alguien con un talento natural excepcional que merece una evaluación respetuosa en lugar de una burla pública. La reprimenda fue entregada con cortesía militar pero con una firmeza inconfundible, colocando a Gascón en la posición de tener que retroceder de su postura de confrontación o escalar el conflicto con alguien cuya experiencia de combate y reputación profesional superaban las suyas. «De acuerdo», dijo Gascón tras un momento de cálculo. «Veamos de qué está hecha la niña. Pero si se avergüenza tratando de manejar armas para las que no está entrenada, no quiero oír excusas sobre cómo lo habría hecho mejor con otro equipo o en otras condiciones». Méndez reconoció que la situación había superado su capacidad de controlarla a través de los protocolos de seguridad normales. «Si vamos a hacer esto, tendremos que seguir procedimientos modificados. Necesito verificar sus conocimientos básicos de seguridad de armas antes de permitirle manejar cualquier arma de fuego». «Eso es razonable», dijo Ana. Su tranquila aceptación de los requisitos de seguridad demostró aún más la madurez que había sorprendido a todos los presentes. ¿Qué le gustaría que demostrara? Durante los siguientes 15 minutos, Méndez realizó una evaluación informal pero exhaustiva de los conocimientos de Ana sobre seguridad básica de armas, procedimientos del polígono y fundamentos de la puntería. Sus respuestas revelaron no solo una comprensión exhaustiva de los conceptos técnicos, sino también una experiencia práctica que iba mucho más allá del conocimiento teórico. «Aceptable», concluyó Méndez, aunque su tono indicaba que la evaluación había superado considerablemente sus expectativas. «Comenzaremos con una familiarización básica en una calle de 25 metros antes de considerar distancias más largas». Ríos había observado esta evaluación con un creciente interés profesional. «Mi capitán Méndez, con su permiso, me gustaría observar la demostración de la señorita Valdés. Los métodos de entrenamiento de su madre podrían proporcionar información valiosa para nuestros programas de instrucción». La solicitud era perfectamente razonable desde una perspectiva de desarrollo profesional, pero también aseguraba que Ana tendría presente a una defensora que entendía tanto el legado militar de su familia como los aspectos técnicos de la puntería avanzada. Mientras el grupo se dirigía a los puestos de tiro, Ana caminaba junto a Ríos con una evidente avidez por aprender más sobre el servicio de su madre. «Mi sargento primero, ¿mi madre alguna vez habló de enseñarme a disparar?» «Hablaba de ti constantemente», respondió Ríos con una ligera sonrisa que alteró su expresión típicamente seria. «Estaba increíblemente orgullosa de tu talento natural, pero también le preocupaba asegurarse de que entendieras la responsabilidad que conlleva una habilidad excepcional». Gascón escuchó este intercambio con una creciente frustración por el desarrollo de los acontecimientos. Lo que había comenzado como una oportunidad para humillar a una niña presuntuosa se estaba convirtiendo en una validación de todo lo que había intentado refutar sobre las credenciales militares de la familia Valdés. La calle de 300 metros requería un equipo más sofisticado, incluyendo un fusil de francotirador Accuracy International AW y bípodes de tiro. Méndez comenzó a configurar el fusil de cerrojo mientras explicaba las complejidades adicionales del tiro a larga distancia. A 300 metros, la caída de la bala se vuelve significativa. La deriva del viento puede desplazar tu punto de impacto varios centímetros, y los pequeños errores en la alineación de la mira se magnifican dramáticamente. Hannah escuchó esta sesión informativa con la atención concentrada que indicaba que estaba procesando información técnica en lugar de simplemente oír palabras. Cuando Méndez terminó su explicación, hizo preguntas que demostraban tanto una comprensión teórica como una experiencia práctica con los conceptos que se discutían.
¿Cuál es la velocidad estimada del viento a la distancia del objetivo?, preguntó, estudiando el movimiento de la vegetación cerca de la línea de 300 metros. Méndez consultó su medidor de viento antes de responder. Aproximadamente de 8 a 11 km por hora, de izquierda a derecha. Hannah asintió pensativamente, su mirada moviéndose entre el objetivo y varios indicadores ambientales que afectarían la trayectoria de la bala. Con la munición que estamos usando, eso debería requerir una corrección de aproximadamente 2 minutos de arco a la derecha, asumiendo condiciones atmosféricas estándar. La precisión casual de su cálculo balístico atrajo la atención de todos los presentes que poseían suficientes conocimientos para evaluar su exactitud. Ríos intercambió una mirada significativa con Méndez, ambos reconociendo que la comprensión técnica de Hannah superaba con creces lo que se esperaría de un entrenamiento ocasional. Eso es correcto, confirmó Méndez, después de ejecutar sus propios cálculos. ¿Cómo determinaste eso tan rápido? Mamá me hacía practicar matemáticas balísticas hasta que podía hacer los cálculos automáticamente, explicó Ana con sencillez. Dijo que en situaciones reales, no siempre tienes tiempo para resolver las fórmulas paso a paso. Gascón había estado escuchando esta discusión técnica con una creciente incomodidad por la competencia que Ana demostraba en áreas donde él había esperado ignorancia y confusión. Todo este conocimiento teórico es impresionante, pero disparar se trata de rendir bajo presión, no de matemáticas de aula. Tiene toda la razón, asintió Ana amablemente, tomando posición detrás del fusil de precisión con movimientos que demostraban familiaridad con el equipo de precisión. La teoría solo importa si puedes aplicarla de manera consistente. Todo su ser se centró en la compleja coordinación de la alineación de la mira, el control del gatillo y la compensación ambiental que separaba el tiro amateur de la puntería profesional. «Lista cuando usted lo esté», anunció Méndez después de completar sus comprobaciones de seguridad. El disparo que siguió fue precedido por varios segundos de quietud absoluta. Cuando el fusil disparó, el sonido pareció más agudo y autoritario que la demostración anterior. A través de su telescopio terrestre, Méndez siguió la trayectoria de la bala hasta el objetivo con un interés profesional que rápidamente se convirtió en asombro. Blanco perfecto en el centro. Desviación aproximada del punto de mira de menos de 2 centímetros. El anuncio creó un momento de silencio atónito mientras las implicaciones del rendimiento de Ana se asentaban en el grupo reunido. El soldado Bauer miraba de un lado a otro entre el objetivo y Ana con una expresión que sugería que estaba presenciando algo que desafiaba su comprensión de lo posible. Mientras que el sargento Weber se encontró reevaluando todas las suposiciones que había hecho sobre las habilidades civiles frente a las militares. Gascón miraba fijamente el objetivo a través de sus propios prismáticos, buscando desesperadamente alguna explicación para unos resultados que contradecían todo lo que había esperado. Un disparo no prueba nada. Cualquiera puede tener suerte con el equipo adecuado. La respuesta de Ríos tenía la tranquila autoridad de alguien cuya experiencia era incuestionable. Mi sargento mayor, eso no fue suerte. Eso fue una habilidad de tiro excepcional en condiciones controladas. Pruébalo, espetó Gascón, su frustración finalmente superando su compostura profesional. Si es tan buena, que lo haga de nuevo. Hannah levantó la vista del visor del fusil con una expresión de tranquila aceptación que sugería que había anticipado este desafío. ¿Cuántos disparos le gustaría que hiciera, mi sargento mayor? La pregunta fue hecha con una sinceridad tan directa que a Gascón le costó varios segundos formular una respuesta que satisficiera su necesidad de encontrar un fallo en el rendimiento de Ana. 5 disparos. Si realmente eres tan buena como dices, deberías ser capaz de repetir esa actuación de forma consistente. Entendido, respondió Ana, volviendo a su posición. Lo que siguió fue una exhibición de tiro de precisión que superó incluso las expectativas de Ríos. Cada disparo impactó dentro del anillo central del objetivo, formando una agrupación tan cerrada que distinguir los agujeros de bala individuales requería un examen cuidadoso a través de ópticas de alta potencia. Cuando Méndez anunció los resultados finales, su voz tenía un matiz de reverencia profesional. 5 disparos. Tamaño total de la agrupación de aproximadamente 5 centímetros a 300 metros. Eso es consistente con el tiro a nivel de instrucción avanzada de francotiradores. El silencio que siguió a este anuncio fue profundo e incómodo,
mientras todos los presentes procesaban la realidad de que acababan de presenciar a una niña de 12 años demostrar habilidades de tiro que superaban las de la mayoría de los soldados entrenados. Gascón se enfrentó al colapso total de todas las suposiciones que había hecho sobre las habilidades de Ana y las credenciales militares de su familia. El epílogo de la demostración de Ana creó un incómodo vacío de silencio que se cernió sobre el polígono de tiro. El sargento mayor Gascón permaneció inmóvil detrás de sus prismáticos, su mandíbula trabajando en silencio mientras procesaba unos resultados que habían demolido cada una de sus predicciones condescendientes. La coronel Dra. Inés Guerrero Prieto había llegado al polígono durante los últimos disparos de Ana, atraída por los informes de una actividad inusual que involucraba a personal civil y entrenamiento con armas. A sus 48 años, Prieto comandaba la base, El Peñón, con una autoridad equilibrada que provenía de la experiencia de combate, la perspicacia administrativa y una comprensión intuitiva de cuándo las situaciones requerían la intervención del mando. Capitán Méndez, dijo Prieto al acercarse a la línea de fuego, su tono con la profesionalidad neutra que precedía tanto a los elogios como a las consecuencias graves. Entiendo que tenemos una situación de entrenamiento irregular aquí. Méndez se puso en posición de firmes con una precisión refleja. Sí, mi coronel. Hemos estado observando una demostración de tiro por parte de la señorita Ana Valdés, la hija de la difunta capitán Sofía Valdés. La expresión de Prieto cambió sutilmente al procesar esta información. Su memoria militar conectó instantáneamente el nombre Valdés con las historias de la unidad y los informes de bajas de Afganistán. Capitán Valdés, segundo batallón, MOE, receptora de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por su valor. La confirmación por parte de la comandante de la base añadió un peso adicional que finalmente atravesó el escepticismo defensivo de Gascón. Mi coronel, se adelantó la sargento Primero Ríos con una formalidad respetuosa. La señorita Valdés acaba de completar una agrupación de 5 disparos a 300 metros que cumple con los estándares para la cualificación avanzada de francotiradores. Su técnica y consistencia sugieren un entrenamiento excepcional y un talento natural. Prieto estudió a Ana, que permanecía en su posición de tiro con una quietud disciplinada que sugería que entendía la importancia de ser observada por la comandante de la base. Señorita Valdés, me gustaría hablar con usted en privado. Capitán Méndez, asegure el polígono y asegúrese de que todo el equipo se almacene correctamente. Mientras el resto del personal comenzaba a recoger el equipo y los blancos, Prieto indicó a Ana y a Roberto que la siguieran al edificio de control del polígono. Gascón dudó un momento antes de adelantarse con una evidente reticencia a involucrarse en una situación que se había convertido en un asunto a nivel de mando. Mi coronel Prieto, dijo Gascón con cautela. Creo que puede haber algunas consideraciones de seguridad con respecto al acceso de civiles a las instalaciones de entrenamiento militar que deben ser abordadas. Prieto se volvió hacia Gascón con la mirada calculadora que los oficiales experimentados usan al evaluar a los subordinados que pueden estar excediendo su autoridad. Sargento mayor, ¿está sugiriendo que usted inició esta demostración sin considerar las implicaciones de seguridad? La pregunta estaba diseñada para colocar la responsabilidad de los acontecimientos de la mañana directamente sobre los hombros de Gascón. Mi coronel, la situación evolucionó orgánicamente a partir de una discusión sobre las tradiciones militares y el respeto a las normas del uniforme. Entiendo, replicó Prieto con el tono neutro que típicamente precedía a conversaciones incómodas sobre el juicio y el liderazgo. Discutiremos su papel en estos eventos más tarde. Por ahora, estoy más interesada en entender los antecedentes y las capacidades de la señorita Valdés. Dentro del edificio de control, Prieto se sentó detrás del escritorio del capitán Méndez mientras Ana y Roberto ocupaban las funcionales sillas de metal. Ana, comenzó Prieto, usando el nombre de pila de la niña para crear una atmósfera menos formal. Eso fue un tiro extraordinario. Tu madre habría estado orgullosa. Gracias, mi coronel, respondió Ana en voz baja. Estaba tratando de honrar su memoria manteniendo las habilidades que me enseñó. Prieto se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión reflejando un interés genuino. Háblame de tu entrenamiento. ¿Con qué frecuencia practicas y dónde? Ana miró a su padre antes de responder. Roberto asintió alentadoramente. Tenemos acceso a un club de tiro civil a unos 30 kilómetros de aquí, explicó Ana.
Papá me lleva allí cada fin de semana que su horario de trabajo se lo permite. ¿Qué tipo de estándares?, preguntó Prieto con el interés detallado de alguien que evalúa el potencial. Mamá dijo que debería ser capaz de alcanzar un blanco de tamaño humano a 400 metros en condiciones de campo, independientemente de las variables meteorológicas o de equipo. Quería que entendiera que la puntería es una responsabilidad, no solo una habilidad. La madurez implícita en la comprensión de Ana de las obligaciones éticas impresionó a Prieto. Roberto había estado escuchando esta conversación con una creciente aprensión por la atención institucional que las habilidades de Ana estaban atrayendo. Mi coronel, espero que entienda que hemos mantenido el entrenamiento de Ana en privado para evitar complicaciones o expectativas poco realistas. Prieto asintió comprensivamente. Señor Valdés, aprecio sus instintos protectores, pero las habilidades demostradas por Ana plantean cuestiones que van más allá de la privacidad familiar. Antes de que Roberto pudiera pedir una aclaración, Prieto continuó. El Ejército de Tierra tiene programas diseñados para identificar y desarrollar talentos excepcionales, particularmente en habilidades especializadas que son difíciles de enseñar y aún más difíciles de dominar. ¿Qué tipo de programas?, preguntó Ana, su voz con el primer atisbo de emoción. Instrucción avanzada de tiro, equipos de tiro de competición y, eventualmente, empleos militares especializados que utilizan habilidades de tiro de precisión, explicó Prieto. Estas oportunidades suelen reservarse para personal en servicio activo, pero existen precedentes de participación de civiles en programas de desarrollo. Roberto intervino con cautela. Mi coronel, Ana tiene 12 años. No me siento cómodo con ningún programa militar que pueda acelerar su participación en actividades para las que no está emocionalmente preparada. La respuesta de Prieto reflejó tanto el respeto por la autoridad parental como el reconocimiento de circunstancias extraordinarias. Señor Valdés, no estoy sugiriendo un alistamiento militar inmediato. Estoy hablando de programas de tutoría que desarrollarían las habilidades de Ana al tiempo que garantizarían un apoyo académico y emocional adecuado. Antes de que Roberto pudiera responder, la conversación fue interrumpida por un golpe seco en la puerta, seguido de la entrada del comandante Ehlers, cuya expresión indicaba asuntos urgentes. Mi coronel, dijo Ehlers con una urgencia respetuosa. Hemos recibido notificación de que el teniente general Pardo se dirige a la base para una inspección no programada. Se espera que su helicóptero llegue en la próxima hora. Prieto sintió que se le encogía el estómago. Las inspecciones no programadas típicamente indicaban o problemas graves o oportunidades significativas. ¿Han indicado el propósito de la visita? Negativo, mi coronel, replicó Ehlers. Prieto miró de un lado a otro entre Ana y Roberto, dándose cuenta de que los acontecimientos de la mañana estaban a punto de ser examinados por los más altos niveles de la autoridad militar. Señor Valdés, Ana, parece que nuestra conversación tendrá que continuar más tarde. Tengo la sensación de que la demostración de hoy será de considerable interés para nuestro general visitante. Afuera, el sargento mayor Gascón esperaba con evidente ansiedad cómo se caracterizarían los acontecimientos de la mañana en los informes oficiales. Sargento mayor Gascón, dijo Prieto al salir del edificio. Espero un informe escrito detallado de las actividades de esta mañana en mi escritorio en 2 horas. Incluya su evaluación del valor del entrenamiento y cualquier recomendación para acciones de seguimiento. La expresión de Gascón indicaba que se daba cuenta de que su informe tendría que encontrar un cuidadoso equilibrio entre la honestidad sobre las extraordinarias habilidades de Ana y las explicaciones sobre su propio enfoque de confrontación. Mientras el grupo se dispersaba, Ana caminaba junto a su padre. «Papá», dijo en voz baja, «¿crees que mamá aprobaría lo que ha pasado hoy?» Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. «Pequeña, tu madre creía que una habilidad excepcional venía con la obligación de usarla correctamente. Hoy, has honrado su memoria y has demostrado que su entrenamiento no fue en vano». El zumbido constante de los rotores de un helicóptero anunció la llegada del teniente general, Tormenta, Pardo 45 minutos antes de lo previsto. La coronel Prieto estaba de pie en el helipuerto con una rigidez que reflejaba tanto el respeto por la autoridad superior como la ansiedad por el momento de esta visita no programada. A sus 65 años, Pardo imponía respeto solo con su presencia.
Su pelo plateado y sus rasgos curtidos reflejaban 4 décadas de servicio militar que la habían llevado desde Alférez hasta los círculos más íntimos del Ministerio de Defensa. «Coronel Prieto», dijo Pardo al pisar la pista. «Mis disculpas por el poco preaviso. Pero he recibido algunos informes interesantes sobre actividades en su instalación que requerían una investigación inmediata». La ansiedad de Prieto se intensificó. «Mi general, estamos preparados para informarle sobre cualquier aspecto de las operaciones de la base que requiera su atención». La expresión de Pardo permaneció profesionalmente ilegible. «Coronel, estoy específicamente interesada en los informes sobre una puntería excepcional demostrada por una menor civil en sus polígonos de entrenamiento». Los detalles que recibí fueron notables. Mientras se dirigían al cuartel general, Pardo continuó su interrogatorio preliminar. «Coronel, ¿qué puede decirme sobre la conexión de la familia Valdés con esta instalación?» Prieto reconoció la cuidadosa redacción, que sugería que Pardo poseía información de fondo que aún no estaba revelando. «Mi general, Roberto Valdés trabaja como contratista de mantenimiento en la base. Su hija, Ana, ha estado viviendo en una vivienda de la base desde la muerte de su madre hace 3 años. Capitán Sofía Valdés», dijo Pardo en voz baja. MOE, receptora de la Cruz del Mérito Militar, caída en combate, Afganistán 2022. Los detalles específicos indicaban una preparación que iba más allá del interés casual. En el cuartel general, fueron recibidos por el comandante Ehlers. «Teniente general Pardo», dijo Ehlers con una formalidad impecable. «Hemos preparado materiales informativos preliminares sobre las actividades de esta mañana en el polígono de tiro, Cerro del Águila». Pardo aceptó la carpeta sin abrirla inmediatamente. «Comandante, deseo hablar con las personas directamente involucradas antes de leer cualquier informe escrito. Empezando por la señorita Valdés y su padre». «Sí, mi general. Actualmente se encuentran en su vivienda. Puedo hacer que estén aquí en 15 minutos. Haga que así sea», dijo Pardo con la tranquila autoridad que hacía innecesaria una discusión prolongada. A solas con Prieto, la coronel preguntó: «Mi general, ¿puedo preguntar qué aspectos específicos han atraído la atención del ministerio?». La respuesta de Pardo reveló información que cambió fundamentalmente la comprensión de Prieto sobre la importancia de la situación. «Coronel, el Ejército de Tierra está llevando a cabo una evaluación clasificada de los programas de instrucción de tiro y los procedimientos de identificación de talentos. Cuando recibimos informes de una civil de 12 años que demostraba una puntería a nivel de francotirador, se activaron protocolos que requieren una investigación inmediata». Prieto se dio cuenta de que un incidente aparentemente aislado estaba colisionando con la planificación militar sistémica a niveles muy por encima del mando de la base. «¿Estamos hablando de programas de reclutamiento o de iniciativas de investigación?», preguntó Prieto. «Ambas cosas», replicó Pardo directamente. «El ejército se enfrenta a desafíos para identificar y desarrollar habilidades especializadas. La puntería natural al nivel que la señorita Valdés parece poseer representa un activo estratégico». Cuando Ana y Roberto llegaron al cuartel general, entraron en un ambiente que había pasado de ser un espacio administrativo rutinario al punto focal de la atención militar de alto nivel. Ana llevaba el mismo uniforme impecable. Pardo estudió a Ana con la mirada escrutadora de alguien entrenado para evaluar la capacidad y el potencial humano. «Señorita Valdés», dijo Pardo al entrar en la sala de conferencias. «He venido desde Madrid específicamente para discutir su demostración de esta mañana. Entiendo que fue bastante notable». La respuesta de Ana reflejó tanto el respeto por la autoridad como una creciente confianza. «Sí, mi general. Me sentí honrada de tener la oportunidad de mostrar lo que mi madre me enseñó. Su madre fue una soldado excepcional, Ana. Su historial de servicio demuestra el tipo de dedicación y habilidad que el Ejército de Tierra valora mucho». «Gracias, mi general», respondió Ana con sencillez, aunque su voz tenía un peso emocional. Roberto había estado observando este intercambio con creciente preocupación. «Teniente general Pardo, aunque apreciamos el interés del ejército en las habilidades de Ana, ella sigue siendo una niña con necesidades académicas y emocionales que deben ser consideradas». Pardo se dirigió a Roberto con comprensión. «Señor Valdés, estoy completamente de acuerdo. Su edad y desarrollo deben ser las consideraciones primordiales en cualquier discusión sobre su futuro.
Sin embargo, sus habilidades demostradas plantean cuestiones que van más allá de los procedimientos normales de identificación de talentos. Antes de que Roberto pudiera pedir una aclaración, Pardo continuó con información que alteraría fundamentalmente su comprensión de la situación y la historia familiar de Ana. Señor Valdés, hay aspectos de las conexiones militares de su familia de los que quizás no sea consciente. Conexiones que hacen que las habilidades de Ana sean más significativas de lo que podría darse cuenta. Pardo abrió la carpeta informativa que había recibido del comandante Ehlers y extrajo documentos que parecían contener información genealógica y registros de servicio militar que se remontaban a varias generaciones. Señor Valdés, la familia de su esposa tiene una tradición de servicio militar que abarca 4 generaciones, incluyendo el servicio en unidades de operaciones especiales que contribuyeron significativamente a los programas de tiro del ejército. Ana se inclinó hacia adelante con evidente interés. Mi general, ¿qué tipo de unidades de operaciones especiales? Francotiradores de reconocimiento, equipos de tiro de competición y programas de desarrollo de instrucción, respondió Pardo. Las habilidades de su madre no eran solo un talento individual, Ana. Representaban la continuación de una tradición familiar que el ejército ha valorado durante décadas. La información fue abrumadora. La teniente general Pardo cerró la carpeta informativa. Ana, dijo Pardo en voz baja, hay algo más que necesitas saber sobre el servicio militar de tu familia. Algo de lo que tu padre quizás tampoco sea consciente. Roberto sintió que se le encogía el pecho de aprensión. Mi general, Sofía y yo compartíamos todo lo importante. No puedo imaginar qué información familiar podría no conocer. Señor Valdés, su esposa tampoco conocía esta información. Estaba clasificada a niveles que impedían su divulgación incluso a los familiares más directos. Mi general, ¿qué tipo de información clasificada? Preguntó Ana. Las extraordinarias habilidades de tiro de tu madre no fueron un accidente, Ana. Pardo sacó una fotografía de sus papeles, mostrando a una mujer con uniforme militar cuyos rasgos guardaban un parecido inconfundible con los de Sofía y Ana. Fueron heredadas de su madre, quien sirvió en unidades de reconocimiento especializadas durante operaciones que siguen clasificadas hasta el día de hoy. La fotografía golpeó a Ana como un golpe físico. La mujer de la foto llevaba insignias que indicaban servicio al más alto nivel de las operaciones especiales militares. Pero lo más importante, sostenía un fusil con la misma facilidad natural que Ana había observado en las fotos de servicio de su madre. ¿Esa es mi abuela?, preguntó Ana, su voz poco más que un susurro. Sargento Mayor Margarita Valdés, confirmó Pardo. Una de las primeras mujeres operativas de operaciones especiales del Ejército de Tierra, sirviendo en unidades que oficialmente no existían durante su tiempo de servicio. Roberto miró fijamente la foto. Mi general, Sofía me dijo que sus padres murieron cuando ella era joven. Creció en hogares de acogida. La expresión de Pardo se volvió más compleja. Señor Valdés, la sargento mayor Valdés no murió. Fue declarada caída en combate para proteger la naturaleza clasificada de su verdadera misión. Ha estado sirviendo bajo identidades de cobertura profunda durante los últimos 30 años. La revelación fue tan inesperada que tanto Ana como Roberto se quedaron atónitos. ¿Está viva?, logró preguntar finalmente Ana. Está viva, confirmó Pardo, y actualmente sirve en un puesto que la puso en contacto con los informes de su demostración de esta mañana. Antes de que Ana pudiera hacer preguntas, Pardo continuó. Ana, la sargento mayor Valdés está actualmente asignada a la unidad del ministerio responsable de evaluar talentos excepcionales y desarrollar programas de entrenamiento especializados. Cuando los informes de tu demostración de tiro llamaron nuestra atención, ella fue la oficial asignada para investigar. Robert se dio cuenta de que la confrontación con Gascón había desencadenado de alguna manera una reunión familiar. Mi general, está diciendo que la madre de Sofía ha estado viva todos estos años, trabajando en la misma organización donde los informes sobre el tiro de Ana serían naturalmente examinados. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, replicó Pardo. La sargento mayor Valdés ha estado monitoreando el bienestar de su familia desde la distancia. No pudo establecer contacto debido a los protocolos de seguridad, pero ha estado al tanto de los principales acontecimientos de la vida. ¿Ella sabe de mí? ¿De lo que le pasó a mamá? La expresión de Pardo se suavizó. Ana, la sargento mayor Valdés ha seguido tu desarrollo desde que naciste.
Estuvo presente extraoficialmente en el funeral de tu madre, aunque los requisitos de seguridad le impidieron darse a conocer a la familia. La imagen de una abuela oculta observando el funeral de su madre desde lejos creó un impacto emocional que a Ana le costó procesar. ¿Puedo conocerla?, preguntó Ana directamente. La respuesta de Pardo reveló la complejidad de los protocolos de seguridad. Ana, la sargento mayor Valdés está actualmente en ruta hacia la base, El Peñón. Ha recibido autorización para romper su cobertura con el propósito específico de conocerte y evaluar tu situación personalmente. ¿Cuándo llegará?, preguntó Roberto. En la próxima hora, respondió Pardo, consultando su reloj. Su helicóptero está a unos 30 minutos de El Peñón. Como si respondiera al anuncio de Pardo, la puerta de la sala de conferencias se abrió para admitir al comandante Ehlers. Mi general, hemos recibido notificación de un helicóptero entrante con personal del ministerio con autorización de prioridad. ETA 25 minutos. Pardo asintió. Ana, conocer a la sargento mayor Valdés será abrumador, pero quiero que entiendas que sus decisiones profesionales fueron impulsadas por el servicio al país, no por una falta de preocupación por la familia. Mi general, ¿podrá contarnos sobre el trabajo clasificado que la mantuvo alejada de nuestra familia? Algo de eso, respondió Pardo con cautela. La misión actual de la sargento mayor Valdés implica el desarrollo de programas de entrenamiento que podrían beneficiarse de tus habilidades demostradas. Tu reunión implicará una evaluación profesional junto con una reunión personal. Roberto luchaba con instintos protectores que chocaban con el reconocimiento de que las habilidades y las conexiones familiares de Ana habían creado oportunidades que no podían ser ignoradas. Mi general, quiero que Ana conozca a su abuela, pero me preocupa la presión de combinar reuniones familiares con evaluaciones profesionales. La respuesta de Pardo reflejó comprensión. Señor Valdés, la sargento mayor Valdés viene aquí principalmente como la abuela de Ana. Los aspectos profesionales de esta reunión estarán subordinados a las relaciones familiares. El helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la base, El Peñón, llevaba las marcas del MOE. Pero la atención de Ana estaba completamente centrada en la inminente reunión con una abuela cuya existencia había estado oculta a su familia durante 3 décadas. Cuando la puerta de pasajeros se abrió, la mujer que salió se movió con una precisión controlada. La sargento mayor Margarita Valdés parecía más joven que sus 62 años. Su pelo plateado, cortado al estilo militar, enmarcaba unos rasgos que Ana reconoció instantáneamente como variaciones de su propio reflejo. El parecido familiar era inconfundible. La mirada de Margarita encontró a Ana inmediatamente. Su expresión pasó de la compostura profesional a algo mucho más vulnerable. Durante varios segundos, ninguna de las dos se movió. Ana, dijo Margarita en voz baja al acercarse, su voz cargada con décadas de emoción reprimida. ¿Te pareces tanto a tu madre a tu edad? Ana no podía hablar. ¿Abuela?, logró decir finalmente, probando la palabra desconocida. Pensé que estabas muerta. La expresión de Margarita mostró el dolor. Lo sé, cariño. Era necesario para protegeros a las dos y a las misiones que tenía que cumplir. Roberto observó esta reunión con emociones encontradas. Mi sargento mayor, dijo Roberto con cautela. Ana necesitaba apoyo familiar después de la muerte de Sofía. Necesitaba saber que no estaba sola en el mundo. Margarita se dirigió a Roberto con comprensión. Señor Valdés, mantenerme alejada de Ana fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero mi presencia en su vida la habría expuesto a peligros que ningún niño debería enfrentar. La teniente general Pardo dio un paso adelante. Las misiones de la sargento mayor Valdés implicaban operaciones de contrainteligencia en entornos donde las conexiones familiares podían ser explotadas por fuerzas hostiles. Su decisión de mantener la distancia fue para proteger a Ana, no para eludir la responsabilidad. Abuela, ¿sabías lo de mi tiro?, preguntó Ana. La expresión de Margarita se suavizó con orgullo. Ana, he seguido tu progreso desde la primera vez que cogiste un fusil. Tus habilidades naturales superan incluso las extraordinarias habilidades de tu madre. La coronel Prieto se acercó al grupo familiar. Hemos preparado una sala de conferencias privada donde pueden continuar esta reunión sin interrupciones. Margarita asintió, su atención fija en Ana. Gracias, mi coronel. Pero también me gustaría observar las habilidades de tiro de Ana de primera mano antes de discutir asuntos familiares. La solicitud sorprendió a todos. Abuela,
dijo Ana con creciente confianza. Sería un honor mostrarte lo que mamá me enseñó. Mientras el grupo se dirigía al polígono de tiro por segunda vez ese día, Ana caminaba junto a Margarita. Abuela, ¿puedes contarme sobre la infancia de mamá? La expresión de Margarita se volvió nostálgica. Sofía empezó a disparar cuando tenía 7 años. Tenía la misma coordinación natural ojo-mano que has demostrado, pero también poseía la disciplina mental que distingue a los buenos tiradores de los excepcionales. El capitán Méndez había preparado el polígono para otra demostración. Mi sargento mayor, tenemos blancos a cualquier distancia que desee evaluar. Margarita estudió la configuración. Comencemos con la distancia a la que Ana demostró sus habilidades esta mañana. Quiero ver su rendimiento en condiciones similares. Mientras Ana tomaba posición detrás del fusil Accuracy, Margarita observaba su técnica con la mirada escrutadora de alguien cuya carrera había consistido en entrenar a tiradores de élite. Línea de fuego lista, anunció Méndez. Blancos activos a 300 metros. El disparo que siguió fue precedido por una quietud absoluta. Cuando el fusil disparó, el sonido tenía la autoridad de un equipo de precisión. A través de su telescopio terrestre, Margarita siguió la trayectoria de la bala hasta el objetivo con un interés profesional que rápidamente se convirtió en asombro. Impacto en el centro. Desviación aproximada del punto de mira. 0. El anuncio creó un momento de profundo silencio. El rendimiento de Ana confirmó todo lo que Margarita esperaba ver. Ana, dijo Margarita en voz baja, su voz cargada de una emoción que había controlado cuidadosamente. Eso fue un tiro excepcional bajo cualquier estándar. Gracias, abuela. He estado trabajando para honrar la memoria de mamá. Margarita se acercó a la posición de Ana, visiblemente orgullosa pero también preocupada por la atención institucional. Cariño, tus habilidades representan oportunidades que podrían dar forma a todo tu futuro. Pero también conllevan responsabilidades. Antes de que Ana pudiera pedir una aclaración, su conversación fue interrumpida por la llegada del sargento mayor Gascón. Mi sargento mayor, dijo Gascón con evidente incomodidad. Entiendo que ha sido informada de las actividades de esta mañana. Margarita se volvió hacia Gascón. Sargento mayor, he leído su informe preliminar. Estoy particularmente interesada en su evaluación de sus habilidades. Gascón se encontró en la imposible posición de tener que defender su trato despectivo. Mi sargento mayor, la puntería de la señorita Valdés es extraordinaria. Mi evaluación inicial se basó en información incompleta. Sargento mayor, dijo Margarita con tranquila autoridad. Las habilidades de Ana no son el resultado de un entrenamiento casual o solo de un talento natural. Representan el desarrollo sistemático de habilidades que requieren dedicación, disciplina y una guía excepcional. La incomodidad de Gascón se intensificó al darse cuenta de que sus comentarios despectivos sobre la madre soldado de fantasía de Ana habían sido dirigidos a la nieta de una figura de alto rango del ministerio, cuya carrera abarcaba precisamente el tipo de entrenamiento especializado que él había ridiculizado. La reunión informativa para la toma de decisiones, celebrada 90 minutos después de la llegada de Margarita Valdés a la sala de conferencias de la Coronel Prieto, reunió la autoridad institucional y la dinámica familiar. El general de división Mark Acero Petersen había llegado sin previo aviso desde el ministerio. Su presencia indicaba que la situación de Ana había escalado más allá de la evaluación rutinaria de talentos a la planificación estratégica. Sargento mayor, dijo Petersen al revisar los informes. Las habilidades demostradas por su nieta representan exactamente el tipo de talento natural que nuestros programas de desarrollo están diseñados para identificar y nutrir. Ana estaba sentada entre su padre y su abuela, sintiendo el peso de la atención institucional. General Petersen, respondió Margarita. Las habilidades de Ana son excepcionales, pero cualquier programa que consideremos debe tener en cuenta su edad y sus necesidades educativas. Generales, dijo Prieto, también debemos abordar los factores institucionales que llevaron a la confrontación de esta mañana. La referencia indirecta al comportamiento del sargento mayor Gascón centró la atención en las medidas de rendición de cuentas. Coronel Prieto, dijo Petersen directamente. He revisado el informe del sargento mayor Gascón y las declaraciones de los testigos. Su manejo de la situación demuestra errores de juicio que requieren medidas correctivas. Gascón, que esperaba fuera,
Sabía que su carrera dependía de cómo el liderazgo evaluara sus acciones. El sargento mayor Gascón recibirá una amonestación formal sobre el trato apropiado al personal y sus familias, así como entrenamiento adicional sobre identificación de talentos y apoyo familiar. El enfoque medido reflejaba una cultura que enfatizaba la corrección y la educación. ¿Qué programas específicos se están considerando para Ana?, intervino Roberto. Petersen abrió una carpeta informativa. Señor Valdés, estamos evaluando varias opciones que proporcionarían a Ana una instrucción avanzada al tiempo que garantizarían un apoyo académico y emocional adecuado. Los programas incluían instrucción avanzada de tiro, equipos de tiro de competición y vías hacia empleos militares especializados. La recomendación inmediata, continuó Petersen, implica el establecimiento de una relación de tutoría formal entre Ana e instructores de tiro experimentados, comenzando con programas de fin de semana que complementen su escolarización regular. Mi general, ¿estos programas se llevarían a cabo aquí en la base, El Peñón?, preguntó Ana. Inicialmente, sí, respondió Petersen, con la sargento primero Ríos como instructora principal y la sargento mayor Valdés proporcionando evaluaciones periódicas y técnicas avanzadas. La puerta se abrió para admitir a la Dra. Linda Reichert, cuya presencia indicaba que se había considerado necesaria una evaluación psicológica. Generales, dijo la Dra. Reichert, he completado una evaluación preliminar de la madurez emocional y las capacidades de respuesta al estrés de la señorita Valdés. Doctora, dijo Petersen, ¿cuál es su evaluación? Mi general, la señorita Valdés demuestra una regulación emocional excepcional, una respuesta madura al estrés y una motivación saludable centrada en honrar el legado familiar en lugar de buscar el reconocimiento personal. Su enfoque de la puntería refleja una comprensión de la responsabilidad ética que conlleva una habilidad letal. Roberto sintió un alivio inmenso. ¿Tiene alguna recomendación para asegurar que la instrucción avanzada mantenga un equilibrio adecuado con el desarrollo adolescente normal?, preguntó Margarita. La señorita Valdés se beneficiaría de una educación civil continuada y actividades sociales que mantengan relaciones con sus compañeros fuera de los entornos de entrenamiento militar. La recomendación de un desarrollo equilibrado alivió la principal preocupación de Roberto. Mi general, dijo Ana con la franqueza que había caracterizado su enfoque durante todo el día. Deseo aceptar estas oportunidades de entrenamiento. Quiero honrar la memoria de mi madre desarrollando las habilidades que ella me dio. Margarita estudió la expresión de su nieta. Ana, estos programas serán exigentes. Lo entiendo, abuela, respondió Ana con una tranquila confianza. Mamá me enseñó que una habilidad excepcional conlleva la responsabilidad de usarla correctamente. Estoy lista para esa responsabilidad. 6 semanas después de la mañana que cambió la vida de Ana Valdés, el polígono de tiro, Cerro del Águila, acogió la primera ceremonia formal para honrar la contribución civil a la excelencia en el tiro militar. El sol otoñal de los Pirineos iluminaba a la multitud reunida. Ana estaba de pie junto a la sargento primero Ríos, vistiendo una versión modificada del uniforme de su madre que había sido ajustado profesionalmente. La tira plateada con su nombre todavía decía Valdés, pero insignias adicionales ahora reflejaban su estatus oficial como instructora de tiro en prácticas. Los soldados que inicialmente la habían mirado con escepticismo ahora buscaban oportunidades para observar su técnica. La coronel Prieto se acercó al podio. Damas y caballeros, hoy reconocemos un logro extraordinario que demuestra las mejores tradiciones de la excelencia militar y el legado familiar. La teniente general Pardo y el general Petersen estaban sentados en posiciones de honor. Hace 6 semanas, continuó Prieto, esta base fue testigo de una demostración de puntería que desafió nuestras suposiciones sobre el talento, el entrenamiento y la responsabilidad institucional. Hoy, celebramos los cambios positivos que han surgido de ese desafío. Margarita Valdés estaba de pie con Roberto en la sección familiar. La conclusión de su misión de cobertura profunda había creado oportunidades para relaciones abiertas de abuela. Ana Valdés, dijo Prieto, pidiendo a Ana que se acercara al podio, representa a la 4ª generación de su familia que sirve con distinción en los programas de tiro del Ejército de Tierra. Mientras Ana caminaba hacia el podio, pasó junto al sargento mayor Gascón,
cuya expresión reflejaba el complejo viaje que había hecho desde el escepticismo de confrontación hasta el respeto a regañadientes y, finalmente, la admiración por sus logros. «Sargento Mayor Gascón», dijo Ana en voz baja al pasar. «Gracias por las recomendaciones de entrenamiento que le dio al general Petersen». La respuesta de Gascón reflejó un respeto genuino. «Señorita Valdés, esas recomendaciones reflejaron su competencia demostrada. Se ha ganado cada oportunidad que ha recibido». En el podio, Ana miró a la multitud reunida. «Cuando me puse el uniforme de mi madre hace 6 semanas», comenzó, su voz resonando claramente a través del sistema de altavoces. Estaba tratando de honrar su memoria en el aniversario de su muerte. No esperaba descubrir una familia que no sabía que tenía, ni oportunidades que nunca imaginé. Mi madre me enseñó que una habilidad excepcional conlleva la responsabilidad de usarla correctamente y de ayudar a otros a desarrollar su propio potencial. Hoy marca el comienzo de programas ampliados que ayudarán a otros jóvenes a descubrir y desarrollar sus propias habilidades excepcionales, anunció Ana. El general Petersen se adelantó para entregar a Ana un certificado formal que reconocía su estatus como la civil más joven en obtener la cualificación de instructora en los programas de tiro del Ejército de Tierra. «Señorita Valdés», dijo Petersen con autoridad oficial. «Sus logros honran la tradición militar de su familia al tiempo que crean nuevas oportunidades para la contribución civil a la excelencia del ejército». La ceremonia concluyó con una demostración de las habilidades actuales de Ana. Su actuación validó cada inversión institucional y ofreció inspiración. El sargento Weber y el soldado Bauer, que habían presenciado la confrontación inicial de Ana con Gascón, observaron su demostración con asombro. «Es increíble», dijo Bauer en voz baja a Weber. «Es difícil creer que sea la misma niña de la que se reía el sargento mayor Gascón hace 6 semanas». Weber asintió de acuerdo. «A veces se necesita algo inesperado para mostrarnos lo que hemos estado pasando por alto». Cuando la ceremonia formal concluyó, Ana caminó con su abuela y su padre hacia su vivienda. El sol del atardecer pintaba las montañas de los Pirineos con una luz dorada, iluminando una comunidad militar que había sido transformada por el coraje de una niña. Ana Valdés había pasado de ser una hija en duelo que buscaba honrar la memoria de su madre a ser una contribuyente oficialmente reconocida cuyas habilidades influirían en los programas de tiro del Ejército de Tierra durante años. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.